Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, buenas, dantescos. ¿Cómo están? Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo andan nuestros queridos dantescos en nuestro jueves de la Divina Comedia? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están Hoy después que nos de la toca, panzada que porque nos hicimos con panzada, ¿eh? la economía del alma? Ya volverán. Ya volverán esos temas, pero en realidad hoy no nos vamos a salir mucho del tema, porque en uno de los programas yo comenté que algún día necesitamos hablar de la dignidad. Y bueno, dije, vamos a seguir con la dignidad, que es un concepto que es tan importante comprender. Así que bueno, larguémonos a la aventura. ¿Qué decís, Alejandro? Vamos a por ello. Ahí va, por ello. La palabra que trajiste, Ale, la escuchamos cuando alguien dice, eso fue indigno, ojalá tenga una muerte digna, vivió con dignidad. Pero, ¿qué es lo que significa realmente? ¿Depende del dinero, del prestigio, del éxito? La primera diferencia que tenemos que hacer es quizás sea fundamental. Una cosa es perder condiciones de vida, dinero, trabajo, reconocimiento, incluso la libertad. Y otra cosa es perder el valor esencial de quienes somos. Y bueno, vamos con la definición. La palabra dignidad proviene del latín, como tantas otras, viene de dignitas y significa aquello que es digno. Es raro eso, porque cuando vemos en el diccionario lo mismo que estamos tratando de definir, es como decir, bueno, ¿y entonces qué es, no? Bueno, aquello que posee un valor intrínseco, no otorgado, no comprado, no ganado, simplemente reconocido. Y ahí aparece una diferencia enorme. La autoestima, por ejemplo, puede subir o puede bajar. La reputación en la vida puede cambiar, pero la dignidad permanece. Ejemplos cotidianos, por ejemplo, valga la redundancia, un hijo que se convierte en padre de su madre, una niña que consuela emocionalmente a un adulto, el hermano mayor que deja de vivir su vida para cuidar de todos, la esposa que reemplaza a la madre del marido, el padre que convierte a su hijo en confidente. Tantas cosas que parecen tan nobles, pero todos son actos que rompen la dignidad. ¿Por qué? Porque obligan a alguien a ocupar un lugar que no le corresponde. Y cuando ocupamos un lugar ajeno, perdemos el propio. Ahí está la ruptura de la dignidad, que en realidad es la ruptura de la percepción de la dignidad. Vamos a entender esto recorriendo hoy 4 historias, 4 personas, 4 vidas, 4 situaciones. Y quizás descubrir que la dignidad no desaparece cuando la vida nos hiere, desaparece cuando dejamos de reconocer quiénes somos. Y bueno, para recorrer este camino nos vamos a acompañar, como hacemos habitualmente en esta Divina Comedia, de Bert Hellinger y tantos otros. Hoy los tantos otros son Viktor Frank, que también hablamos siempre de él, Carl Jung, que también hablamos de él, y Edith Eger. Y bueno, y otros autores que desde lugares muy distintos llegan a una conclusión parecida, y es que el ser humano puede perder muchas cosas, pero existe algo extraordinario que permanece intacto incluso en medio del dolor más profundo. Entonces, Ale, vamos con la primera historia. Bueno, vamos, lancémonos a la aventura en esta Divina Comedia. Imaginemos una escena. Un niño de 8 años llega entusiasmado con un dibujo que hizo en la escuela, corre hacia su padre, lo mira esperando aprobación y el padre, delante de otras personas, responde, ¿eso hiciste? ¡Qué desastre! Todos se ríen. El niño también intenta reír, pero aquí acaba de ocurrir algo tremendo en la realidad del niño.
no en el dibujo, obviamente, en la realidad del niño. Lo interesante es que ese niño probablemente, cuando sea más grande, no recuerde exactamente las palabras, pero va a recordar esa sensación de que hay algo malo en mí. Y aquí aparece la primera gran confusión, porque cuando una persona es humillada, empieza a creer que perdió valor. Pero nuestro amigo Hellinger diría algo muy distinto. Lo que perdió ese niño no fue su dignidad. Lo que perdió en realidad fue la posibilidad de verla. La dignidad nunca dependió de la opinión del papá. Dependía simplemente de ser quien él era. Y esto Exacto. tiene una consecuencia enorme, Ale, ¿no? Claro, porque si realmente hubiera perdido su dignidad, significaría que otra persona tiene el poder de quitársela. Entonces, lo que ocurre es otra cosa. El padre utilizó su lugar de autoridad para enviarle un mensaje devastador, que para un niño, de hecho, lo es, que es el hecho de no ser suficiente. No ser suficiente porque el dibujo no está a la altura, en este caso, ¿no? Y como los niños no tienen todavía una identidad consolidada, no ponen en duda la palabra de sus padres, no ponen en duda las palabras de quienes confían. Entonces, eso el niño lo va a convertir en una verdad sobre sí mismo. El niño no va a pensar, mi padre está equivocado. El niño va a pensar, seguro no soy tan bueno, hay algo malo en mí. Y esa creencia puede acompañarlo durante décadas o durante toda la vida, ¿no? Fíjate Alejandro, qué curioso. Ese niño seguramente va a crecer, va a estudiar, va a trabajar, quizás hasta forme una familia, pero sin embargo, cada vez que tenga que enfrentarse a un desafío importante, una voz interior volverá a aparecer. Y es eso, ¿no? No vas a poder, no sos suficientemente bueno, mejor no lo intentes. ¿Te suena conocido todo esto? A todos nos ha pasado en algún A punto. todos nos, a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Exacto. Y bueno, lo llamativo es que esa voz parece propia, pero en realidad tiene un origen. Y es la voz de aquella humillación que queda viviendo dentro del niño como una verdad. Y bueno, y aquí aparece una de las grandes enseñanzas de Hellinger, una de las tantas grandes enseñanzas, y es que la dignidad no desaparece porque alguien nos desprecie. La dignidad siempre permanece. Lo que se rompe es la imagen que tenemos de nosotros mismos. Es como un espejo. Si el espejo se rompe, nuestro rostro no desaparece, es la imagen lo que está roto. Entonces, lo que desaparece en verdad es la posibilidad de ver con claridad. Y muchas personas pasan la vida intentando reparar su valor, cuando en realidad lo que necesitan reparar es el espejo con el que aprendieron a mirarse. Toda esa información que creen que es verdad porque en algún momento de su historia quizás la dijo un adulto. Entonces, por eso Hellinger insistía tanto en ocupar el propio lugar, porque cuando un adulto humilla a un niño, quien está actuando indignamente es el adulto, no el niño. ¿Por qué está actuando indignamente? Porque se está corriendo de su lugar de adulto. Está corriendo del lugar que le corresponde ocupar, que es proteger al más pequeño. Entonces, el niño sigue siendo inocente, sigue siendo digno, sigue teniendo exactamente el mismo valor que tenía 5 minutos antes. Lo único que cambió fue la historia que comenzó a contarse sobre sí mismo. Y esa historia es la que sí necesita ser sanada. Pero la dignidad es algo que nadie nos puede quitar. Quizás muchos de los adultos que hoy nos están escuchando nunca fueron golpeados, nunca fueron abandonados, pero seguramente sí fueron mirados de una manera que los hizo sentir pequeños y desde entonces viven intentando demostrar que valen. Trabajan de más, se esfuerzan de más, buscan reconocimiento, necesitan agradar. No es que les falte dignidad. Un día la dejaron de ver y ahí aparece una trampa muy silenciosa.
Una persona puede pasar 30 años intentando conseguir afuera la confirmación que no recibió adentro, ¿no? Sí, y quizá la verdadera sanación no consista en convertirse en alguien diferente, consista en volver a mirar a ese niño y decirle algo que no escuchó. Jamás, obviamente, nunca hubo nada malo en ti. Y aquí volvemos a traer a Víctor Frank, que él aporta una idea maravillosa, y es que primero hacemos un poquito de actualización para los que nos escuchan por primera vez. Víctor Frank pasó años en un campo de concentración nazi, le quitaron la libertad, la familia, el trabajo. Y bueno, su nombre fue reemplazado por un número y sin embargo él escribió algo extraordinario y dice así: al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, y es la última de las libertades humanas, que es elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Eso es dignidad, no es negar el dolor. Entonces, esto significa descubrir que incluso así, cuando uno no tiene absolutamente nada, seguimos siendo personas, seguimos siendo dignos. Y bueno, habiendo comprendido esta primera historia, ¿qué te parece, Alejandro, si pasamos a la segunda? ¿Estás listo? Adelante. Cada una Sí. mejor que otra. Todas geniales. No sé, mientras nos sirvan para aprender van a estar bien. Segunda historia, ahora imaginemos otra escena. Una mujer de 85 años, por ejemplo. Toda su vida sostuvo a su familia, crió hijos, trabajó, acompañó a sus nietos, pero ahora cuando la familia se reúne, nadie le pregunta qué piensa. Hablan por ella, deciden por ella, interrumpen sus frases, le dicen, vos quédate tranquila. Sin darse cuenta, la están borrando. Y nuevamente, aquí Hellinger vuelve a sorprendernos porque para él la dignidad también depende del lugar. De hecho, es fundamental el concepto del lugar en la dignidad. Quien llegó primero merece un reconocimiento especial, no porque sea mejor, sino porque hizo posible la vida de quienes llegaron después. Menuda tarea. Hizo posible la vida de quienes llegaron después. Por lo tanto, cuando nosotros dejamos de mirar a nuestros mayores, no solamente los herimos a ellos, también rompemos un orden profundo. Nuestra sociedad admira lo nuevo, la velocidad, la productividad, aquello de Galeano que decía, úselo y tírelo. Pero muchas veces nos olvidamos de algo. Los árboles más altos tienen raíces más antiguas. Y cuando una familia deja de honrar sus raíces, también empieza a perder parte de su fuerza. Y honrar no significa idealizar, no significa decir que nuestros padres o abuelos fueron perfectos. Significa tal vez solo que estuvieron antes. Exacto, significa exactamente eso, darles el lugar que le corresponde. Y bueno, Edith Eger decía, ella también estuvo en un campo de concentración, también la hemos nombrado en este podcast, y ella decía algo muy bonito, decía, el reconocimiento es una forma de devolver existencia. Me parece bellísima esta comprensión. El reconocimiento es una forma de devolver existencia. Es una cosa bella. Ser visto, ser escuchado, ser tenido en cuenta. A veces eso vale mucho más que cualquier regalo. Es lo que decíamos en los capítulos anteriores, el famoso te veo, porque le estás devolviendo a la persona su valor. Le estás reconociendo todo, que toda su vida, que lo que ha hecho ha sido importante. Ha tenido un peso. Es tal cual, es así. Y bueno, vamos, ¿te parece si vamos a la tercera historia? Adelante, dale. Esta que es muy común, pasa bastante. Imaginemos ahora un joven de unos 30 años. Tiene proyectos, tiene sueños y le ofrecen un trabajo en otra ciudad. Pero claro, su madre está sola y desde pequeño escuchó frases como vos sos el hombre de la casa.
No sé qué haría sin vos, no me abandones. Y bueno, imaginemos que este joven de 30 años, este hombre de 30 años renuncia, se queda. Todos lo felicitan, qué buen hijo, qué noble, qué responsable, pero sin embargo algo comienza a marchitarse. Y esta es una de las observaciones también más interesantes de Bergelinger, porque aunque desde afuera uno pueda verlo como un acto de amor, en el sistema pasa algo diferente, y es que el hijo dejó de ocupar su lugar. Empezó a vivir una vida que no le corresponde. Y cuando alguien abandona su destino para cargar el destino de otro, pierde fuerza. No porque sea egoísta irse, sino porque la vida necesita seguir su curso y la vida va hacia adelante, no va hacia atrás. Entonces los padres dan, los hijos reciben y luego los hijos transmiten esa vida hacia adelante, no hacia atrás. Y esto es fundamental entenderlo. Cada uno tiene que hacer su camino. Cuando una persona deja de ocupar su lugar, pierde ahí la dignidad. Jung diría que muchas veces confundimos identidad con sacrificio. Creemos que valemos por cuánto soportamos. Acá aparece una pregunta incómoda. ¿Quién soy cuando dejo de ser el hijo bueno, el que sostiene, el que resuelve, el que nunca decepciona? Porque a veces construimos una identidad alrededor de una función. Soy el responsable, el fuerte, soy el que siempre está, soy el que no puede fallar. Por cuánto resignamos, por cuánto hacemos por otros, a veces ahí nos definimos, nos Sí. autodefinimos. Exacto. Entonces, qué distinta sería nuestra manera de entender el amor si comprendiéramos esto. Amar no siempre significa quedarse. A veces amar significa justamente ocupar nuestro lugar y permitir que el otro ocupe el suyo. Hasta aquí vimos personas cuya dignidad parecía dañada por la humillación, por el olvido, en realidad por el desorden en los vínculos. Pero existe una experiencia todavía aún más difícil. Es una experiencia que muchas veces deja a las personas totalmente convencidas de que algo esencial en ellas se destruyó. Y acá tenemos que empezar a caminar con muchísimo respeto, o más aún, porque vamos a hablar de las heridas más profundas que puede atravesar el ser humano, el abuso sexual. Exactamente, una de las heridas más complejas. Y este pasa a ser, además de nuestra cuarta historia, pasa a ser un territorio diferente. Porque hay heridas que humillan, hay heridas que abandonan, hay heridas que confunden, pero existe una experiencia en la que alguien invade violentamente los límites más íntimos de una persona. Y bueno, ¿qué ocurre con la dignidad de una persona cuando alguien invade su cuerpo, su intimidad y su libertad? Bueno, vamos a entrar en este asunto, como dijiste, Alejandro, con mucho respeto, con mucho cuidado, pero bueno, siempre en este programa lo que tratamos es de aprender y de entender. Así que bueno, vamos a eso, ¿no? Pensemos en una niña. No necesitamos obviamente conocer su nombre, simplemente una niña. Tampoco necesitamos conocer su historia, solamente imaginemos que una persona adulta de su entorno, alguien en quien ella confiaba, cruza un límite que jamás debió cruzar. La niña quizás no, la niña no comprende lo que está sucediendo, pero en algún punto sabe que eso está mal. Y muchas veces aparece algo todavía más devastador, y es que la persona que debería haberla protegido es precisamente quien la lastima. Y aquí comienza una de las mayores tragedias del abuso, porque cuando el abusador es alguien cercano, la víctima puede quedar atrapada en una contradicción imposible. Pero lo quiero, le tengo miedo, es mi papá, es mi abuelo, es alguien de mi familia. Me dice que me quiere, pero lo que hace me hace daño.
Es importante que en este punto nos imaginemos cómo puede un niño resolver semejante contradicción. Alguien que es una referencia porque es un adulto que debería cuidarme, pero a la vez pasa esto, ¿no? Y claro, definitivamente un niño, una niña no puede resolver esta contradicción. Y entonces hace algo que los seres humanos hacemos para sobrevivir, que es intentar acomodar la realidad dentro de la mente. Entonces, cuando intentamos acomodar una realidad de esta magnitud, obviamente que va a aparecer la culpa. Y en ese diálogo interno, el niño, la niña se pregunta, quizás hice algo, quizás lo provoqué, quizás tendría que haber dicho que no, quizás no tendría que haber ido, quizás fue mi culpa, quizás tantas cosas, ¿no? Pero hay algo que necesitamos decir con absoluta claridad en este tema. Un niño jamás es responsable del abuso cometido por un adulto. Entonces, una persona abusada no es responsable de que otra persona haya decidido cruzar ese límite. Siempre, siempre la responsabilidad pertenece a quien abusó. Y en muchos casos, y tratándose de de niños y de niñas, la realidad es que el abuso se comete desde un lugar de manipulación. Se manipula al niño para que vaya caminando por ciertos lugares, porque el niño se ve encerrado y después no sabe cómo salir, porque es atraído con cosas que a los niños les puede llegar a interesar. Entonces, es realmente complejo distinguir para un niño entre el acercamiento y el cuidado y el daño. Es complejísimo. Y aquí podemos volver a la pregunta que nos trajo hasta este programa. ¿Perdió su dignidad esa persona? La respuesta es clave, porque si confundimos daño con pérdida de dignidad, terminamos haciendo responsable a la víctima de reconstruir algo que nunca perdió. Exacto. La dignidad permanece intacta, pero ¿qué es lo que pasa acá? Hay una violación de su dignidad. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas, porque, por ejemplo, si nosotros decimos el abuso le quitó la dignidad, podemos estar transmitiendo sin querer una idea terrible, y es que algo que otra persona hizo puede determinar para siempre el valor de quien sufrió. Y no, el abuso obviamente que va a dejar heridas profundas, puede afectar la confianza, sin duda que va a afectar la relación con el cuerpo, la sexualidad, los vínculos, la autoestima, la capacidad de poner límites, etcétera. Afecta un montón de cosas. También puede generar vergüenza, miedo, confusión, rabia, de todo, ¿no? Pero ninguna de esas consecuencias significa que la persona haya dejado de ser digna. Porque es como si alguien hubiera entrado violentamente a una casa, rompe ventanas, destruye muebles, deja todo roto, pero la casa sigue siendo la casa. El daño es real, la destrucción puede ser enorme y hay que reconstruir, pero lo que se violentó no pierde su valor por haber sido atacado. Y esta imagen nos permite comprender algo importante. Sanar no significa fingir que no ocurrió, tampoco significa olvidar. Y mucho menos significa perdonar obligatoriamente al abusador. Sanar puede significar recuperar algo que el trauma hizo difícil de sentir. Y es que mi cuerpo vuelve a ser mío, mi voz vuelve a ser mía, mis límites son legítimos, mi vida me pertenece y lo que ocurrió no define quién soy. Ahí comienza la recuperación de la dignidad vivida. Y acá necesitamos ser especialmente cuidadosos, porque cuando hablamos de ver Hellinger en relación con experiencias tan graves, no podemos convertir sus planteamientos en una explicación de abuso. El abuso sexual no ocurre porque una familia esté desordenada, no ocurre porque una víctima tenga un determinado lugar dentro del sistema y jamás debe interpretarse como algo que la víctima provocó o necesitaba, jamás. Y eso sería injusto y además muy dañino.
Pero hay una dimensión del pensamiento de Hellinger que sí puede ayudarnos a pensar la reparación y es el lugar. Porque después de un abuso, muchas veces los lugares quedan completamente confundidos. Vamos a analizarlo desde esta perspectiva. El adulto que debía proteger se convierte en agresor. El niño queda obligado a guardar un secreto. La víctima puede cargar con la vergüenza. La familia puede intentar ocultar todo lo ocurrido. Y alguien puede incluso decir, esto no puede salir de la familia. Entonces ocurre algo terrible, y es que el silencio empieza a proteger al sistema en lugar de proteger a la víctima. Y acá aparece una frase que puede ser fundamental para este programa. El secreto puede conservar la apariencia de orden, no necesariamente devuelve el orden, porque para reparar una situación tan grave, primero tiene que existir reconocimiento. Esto ocurrió, fue un abuso y la víctima no fue responsable. El responsable debe asumir su responsabilidad y la persona que sufrió no tiene que cargar con la culpa de quien la dañó. Y quizás podamos llevar esta idea un paso más lejos. A veces una familia confunde paz con silencio, pero una familia en silencio no necesariamente está en paz. Sí, definitivamente una familia en silencio seguramente no esté en paz. Y bueno, quizás uno de los fenómenos más dolorosos sea que la culpa termina viajando hacia quien no corresponde. Y generalmente es así. Entonces el abusador puede decir, fue un secreto entre nosotros. La familia puede decir, no hablemos de esto. La víctima puede terminar pensando, soy yo quien destruyó la familia por haberlo contado. No se hacen la idea de las veces que he visto esto en consulta. Y acá tenemos que detenernos, parar, porque contar no destruye a una familia. El abuso ocurrió antes de que alguien lo contara. Nombrarlo no crea el problema, nombrarlo lo hace visible. Es lo único que necesitamos hacerlo, visible. Hay que contar lo que pasó. Esto también nos permite entender por qué el silencio puede ser tan poderoso. Cuando un niño escucha no le cuentes a nadie, no solo está recibiendo una amenaza, está recibiendo un mensaje. Lo que ocurre aquí no puede ser hablado. Y cuando algo no puede ser hablado, muchas veces termina siendo vivido en soledad. Y la soledad tiene una capacidad enorme para deformar la identidad. Exacto. Bueno, y aquí vamos a incorporar otra vez a Edith Eger, ¿no? Que, como comenté antes, ya hablamos en este programa, ella era adolescente cuando fue enviada a Auschwitz, sobrevivió al Holocausto, obviamente, y dedicó gran parte de su vida a trabajar con personas traumatizadas. Su mirada resulta especialmente valiosa porque ella no niega el horror. Acá volvemos a lo anterior, tiene que ser dicho. Entonces, ella no dice lo que ocurrió no importa. Ella dice algo más profundo. Lo que ocurrió no tiene por qué convertirse en la totalidad de tu identidad. Y esto puede ayudarnos a comprender algo respecto al abuso, que una persona puede decir me abusaron y eso es una verdad. Pero hay una diferencia enorme entre me ocurrió algo terrible y yo soy aquello terrible que me ocurrió. Entonces, la primera frase, me ocurrió algo terrible, reconoce la historia. La segunda entrega la identidad a la historia. Y recuperar la dignidad puede comenzar precisamente ahí, no negando lo que pasó, sino dejando de permitir que eso que pasó tenga la última palabra sobre quién soy. Aparece de nuevo Víctor Frank. Conoció el error en una escala que resulta difícil de imaginar. Su gran pregunta fue, ¿qué queda del ser humano cuando aparentemente todo le ha sido quitado? Y su respuesta no fue que el sufrimiento sea bueno. No se debe romantizar el sufrimiento. Su planteamiento fue que incluso dentro de circunstancias terribles existe una dimensión interior que se puede recuperar.
Y sí, aplicado al abuso, esto no significa que la víctima pudiera haber elegido lo que le pasó. Obviamente que no. Significa que después del daño puede comenzar un camino en el que vuelva a recuperar espacios de elección. Qué contar, a quién pedir ayuda, qué límites establecer, qué relaciones conservar, qué tratamiento buscar, qué significado darle a su historia. En definitiva, qué quiere ser a partir de esa situación. Entonces, la recuperación de la dignidad también pasa por recuperar la capacidad de decidir sobre la propia vida, que en verdad no es la recuperación de la dignidad, es la recuperación de la percepción que yo estoy teniendo de mi valor, porque la dignidad no se pierde. Y Jung nos permite mirar otro aspecto, la vergüenza, porque la vergüenza tiene una característica particular. No dice hice algo malo, dice hay algo en mí. Y esa diferencia puede cambiar completamente una vida. Porque si creo que yo hice algo malo, puedo reparar, aprender o pedir ayuda. Definitivamente es una diferencia enorme, ¿no? La culpa puede decir hice algo, pero la vergüenza dice soy algo. Y muchas víctimas cargan durante años una vergüenza que jamás les perteneció. Se esconden, se desconectan de su cuerpo, evitan hablar, evitan determinadas relaciones. A veces incluso sienten rechazo hacia sí mismos. Entonces el proceso de recuperación necesita separar dos cosas. Por un lado, esto me ocurrió y por el otro lado, esto es lo que soy. Y aquí podemos regresar finalmente a Hellinger. Y, y una de las cosas más importantes que necesitamos conservar en este capítulo es esto, que cada persona debe cargar aquello que le corresponde, no aquello que pertenece a otro. Eso es lo que genera la pérdida de la dignidad. El abusador debe cargar con la responsabilidad de sus actos. La víctima no debe cargar con esa responsabilidad. Los padres deben asumir la responsabilidad de proteger. Los adultos deben responder por sus decisiones. Y los hijos no tienen que convertirse en guardianes de los secretos de los adultos. Eso es definitivamente dignidad. Cada uno tiene que ocupar su lugar. Que la víctima pueda decir, esto ocurrió, me dañaron, pero no soy culpable y no necesito seguir llevando una culpa que no me pertenece, y mucho menos para sostener el sistema familiar en silencio, ¿no? En ese supuesto orden. Y quizás haya alguien escuchando este programa que vivió algo parecido. Quizás nunca lo contó, quizás lo contó y nunca le creyeron. Quizás por muchos años pensó que fue responsable. Y quizás todavía siente vergüenza. Y justamente por eso no queremos decirte que deberías sentir, cuánto deberías sanar, ni qué deberías hacer. Y queremos decir algo con muchísimo cuidado. No sabemos cuál es tu historia. No pretendemos resolverla desde un programa, pero sí podemos decir algo. Lo que alguien hizo con vos no determina tu dignidad. Tu dignidad no desapareció. Puede haber quedado cubierta por años de miedo, de silencio, de vergüenza, pero está ahí, sigue ahí. Y recuperarla no significa volver atrás, significa comenzar a mirarte de otra manera, con ayuda, con acompañamiento, con personas capaces de escuchar sin juzgar. Y bueno, cuando sea necesario, con profesionales especializados en trauma, en abuso, como sea y de la forma que sea. Pero pedir ayuda no es una debilidad, es también dignidad. Entonces, volvamos otra vez a nuestros ejemplos. Volvamos a nuestro niño del comienzo, al niño que su papá humilló, volvamos a la anciana que dejó de ser escuchada, volvamos al hijo que abandonó sus sueños para cargar con una responsabilidad que no le correspondía y volvamos ahora a la persona que sufrió un abuso. Son cuatro historias diferentes, pero todas nos enseñan algo, que la dignidad no consiste en que nadie nos lastime, porque eso no siempre está bajo nuestro control. La dignidad consiste en no convertir aquello que alguien hizo con nosotros en una definición de quiénes somos.
Quizás entonces la pregunta ya no sea ¿cómo recupero mi dignidad? Quizás la pregunta sea ¿qué necesito dejar de creer para volver a reconocerlo? Definitivamente, Alejandro, esa es la pregunta. ¿Qué necesito dejar de creer para volver a reconocer mi dignidad? Que quizás, de hecho, como lo explicamos en este programa, nunca estuvo perdida. Estuvo esperando que volviéramos a mirarla. Y esa quizás sea la verdadera economía de la dignidad. No recuperar algo que alguien pudo quitarnos, sino comprender que hay algo en nosotros que nadie tuvo nunca el poder de quitar. Y eso se llama dignidad. Así que bueno, queridos dantescos, habiendo comprendido esto que es tan importante, que es el valor intrínseco, que se llama dignidad, los invitamos a compartir, a darle like, que eso nos ayuda a llegar a más personas. Y bueno, si nos precisan, aquí estamos en, en esta divina comedia, compartiendo conocimientos para hacer de esta experiencia humana un poquito más llevadera. Un abrazo grande para todos. Abrazo grande, gente. Nos vemos. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.